Nunca sabes, la verdad, cuándo vas a necesitar un abogado. ¿Va a hacer alguien el chiste? Abogado. ¿Qué chiste? Pero si te hace falta, es mejor dar con gente como Maitane Valdecantos. Hola, Maitane. Hola, Maitane. ¿Estás por Hola, aquí? buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, genial, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Maitane, te han puesto aquí en el guión como la abogada que todos los creadores de contenido quisiéramos tener. Esto ya promete, Wow. Wow, wow. A quien lo haya escrito, es que ricasco. A ver, yo tengo aquí dos puntos de vista así muy claros para la entrevista, ¿vale? Uno, que puedes saber qué puedes o no puedes hacer para ser legal y sobre todo no meter la pata y que no te eliminen contenidos ni te denuncien, ¿vale? Y otro, que cuáles son tus derechos como creador, qué pueden los demás hacer con tu contenido y qué no. Vamos a empezar con estos melones. ¿Por dónde queréis que empiece? Pues yo creo que por el principio, ¿no? Que, Sí. ¿qué podemos o no podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eso es. Vale. Hay una cosa importante que además, aprovechando lo que has dicho de tu porcentaje sobre la idea que has dado hace 2 minutos, voy a cogerlo por ahí para, no sé, soltar la mayor de los tips importantes a este respecto. Y es que las ideas no se protegen, ¿vale? Es algo súper fundamental. Por lo tanto, como las ideas no se protegen, lo que tenemos que hacer, en todo caso, siempre es tener un desarrollo sobre algo, ¿vale? Lo que realmente se protege es una idea que está materializada de alguna manera, en soporte tangible, intangible, eso no es relevante. Entonces, cuando nosotros vamos a crear y queremos coger contenido que ya existe, lo que tenemos que analizar es cómo se ha comportado el titular o la titular de esos derechos antes, en el sentido de decir, pues ha puesto a disposición ese contenido a través de una licencia abierta, o tiene todos los derechos reservados, o lo estoy utilizando para hacer una parodia, ¿vale? En función de esos escenarios, los derechos o las autorizaciones que vamos a tener van a ser distintas, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde nos tenemos que fijar. Además, hay una cosa fundamental, y es que entramos en un montón de plataformas, un montón, y aunque nos parezca mentira, nos pasamos el día firmando contratos, que son esos términos y condiciones maravillosos que gente como yo, rarita, redacta para que nadie nunca se lea jamás y entre y luego no sepa qué es lo que tenía que hacer, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que se está tendiendo a intentar utilizar siempre un lenguaje claro, que no sea demasiado abogadés, y también se está intentando ir hacia, bueno, pues hacia sistemas quizá que permitan a través de símbolos saber un poquito qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Como se ha hecho con las licencias Creative Commons, que al final todos identificamos qué se puede hacer o no se puede hacer con 4 iconitos pequeños. Entonces, la idea es que se tienda hacia ahí, pero dentro de las plataformas y demás, las concretas plataformas nos especifican qué es lo que podemos hacer y qué no. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales también es leer qué tipo de autorizaciones, 1, estamos dando como creadores, 2, nos están dando los usuarios que entran en esa determinada plataforma, y 3, cuáles nos da esa plataforma, ¿vale? Por ejemplo, no lo sé, hay veces que en las stories, cuando subimos stories y queremos meterle música, resulta que la propia aplicación o algunas aplicaciones tienen una base de soporte musical que podemos adjuntarle a la story. ¿Por qué es eso? Pues porque han cerrado una licencia con determinados titulares de derechos para soportar o dar esa autorización a usuarios finales. Al final depende todo mucho de qué tipo de autorizaciones tengamos, porque como norma general, y eso sí que es importante saber, como norma general, si un autor o una autora no dice nada, es todos los derechos reservados. Bueno, tenemos aquí una batería de preguntas, ¿no? que vamos a ir lanzando, y además veo a Aurora con muchas ganas de arrancar con la primera. Sí, a ver, es que realmente creo que todos estamos un poco verdes en este tema. ¿Nos puedes empezar contando qué es la propiedad intelectual de una forma más o menos así como sencilla para todos los públicos y para qué sirve? Vale. Bueno, la propiedad intelectual es un derecho, ¿vale? Un derecho que se compone de un montón de facultades. Lo fundamental, además de la propiedad intelectual, es que tiene 2 ramas de derechos, ¿vale? Y esto, lo que se ha hecho fundamentalmente es que no todo se pueda comprar con dinero, ¿vale? Por eso tenemos lo que se llaman derechos morales, que son derechos que no se pueden ni vender ni renunciar a ellos, y derechos económicos que se pueden vender.
¿vale? Entonces, de tal manera que lo que se busca es fomentar la creación. Al final, vivir de la creación es muy complicado. Por lo tanto, lo que hace la propiedad intelectual es reconocer una serie de derechos a esas personas que dedican su tiempo a alimentarnos el cerebro, a entretenernos, a hacer del mundo un lugar mejor probablemente y peor a veces porque te quieres fustigar cuando algo no te ha gustado, ¿vale? Pero lo que se busca es precisamente eso. Y además tiene un componente que para mí es bonito y es el de la unión de la creadora o el creador a la obra. Y eso es algo que pasa en nuestro sistema de propiedad intelectual, pero no pasa en el sistema de copyright. El sistema de copyright lo que hace es poner el foco en la obra. Una obra es buena o mala, una obra tiene unos derechos a ser copiado, reproducido, etc. Sin embargo, nuestro sistema de propiedad intelectual, la parte bonita que tiene es que pone el foco en las personas que crean, porque sin esas personas no hay creación, no hay obra, ¿vale? Entonces, lo que hace es conceder una serie de derechos. Y además, por el momento, al menos, esto no se sabe si se cambiará a futuro, solo se le reconoce la posibilidad de ser creador o creadora al ser humano. De tal manera que, no sé si os acordáis de la foto del selfie del mono Naruto y así. ¿Os acordáis de la foto? Sí. Pues esa foto no tenía derechos de propiedad intelectual, pese a que el dueño del mono Naruto quiso explotarla fuertemente. La realidad es que se hubiera forrado de ser así, pero el mono Naruto no tenía reconocidos derechos y por lo tanto no se permitía. Hace poquito también salió una relativa a un elefante que pintaba cuadros y asimismo pues tampoco se permite a las inteligencias artificiales tener derechos de autor, porque solo se le permite ser creador o creadora al ser humano. Entonces, todo lo demás depende de que la persona que ha creado ceda derechos a un tercero, ceda derechos a una empresa, ceda derechos a otra persona física, pero siempre va a nacer el derecho. Además, es una forma también bonita de nacer porque nace con la creación, así como los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, las marcas, diseños industriales, etc., es obligatorio registrarlos. La ley en materia de creación protege al creador por el mero hecho de haber creado, y ya está. ¿Qué es lo que supone? Que evidentemente tengamos que tener prueba de que lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Eso es el punto fuerte de todo esto. Pero por requisitos formales y así, no hay ningún tipo de requisito más allá de poder probar que esa obra, ese guión, ese videojuego, esa banda sonora, esa peli o esa serie es tuya. Antes de pasar a la siguiente pregunta, oye, ¿y esas obras que hace ese elefante o ese mono, quién tiene los derechos sobre ellas? No tienen derechos. No tienen, claro. No tienen derechos. Son libres de derechos, están en el dominio público. Tú puedes coger la foto de mono de Naruto y ponerla en cualquier sitio. Lo que sí que tiene valor es el soporte, pero a veces lo que tenemos que diferenciar es entre obra y soporte, porque al final la obra por ejemplo, del elefante es lo que ha pintado y eso no es adquirible y no tiene derechos, pero el soporte sí lo es. Independientemente, tú el cuadro físico puedes pagar por él y llevártelo a tu casa, eso sin problema, pero no tiene aparejados unos derechos. Al final, la propiedad intelectual lo que hace es permitirte utilizar una obra y permitirte prohibir al resto que la utilice. En este caso, el permitirte prohibir no se da, porque nadie tiene derechos. Es como, o sea, cuando pasa, por ejemplo, una obra a dominio público, porque ya han pasado los años de protección, pues ahí esa obra ya puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente, libremente, pero sí que es verdad que siguen estando vigentes los derechos morales. Es decir, si una obra ha pasado a dominio público pero era de Beethoven, pues sigue siendo de Beethoven, ¿vale? No borramos a Beethoven porque ya los derechos de explotación no están, los económicos. Con la música clásica pasa algo muy curioso. Por ejemplo, hablando de Beethoven, hay obras de Beethoven que ya deberían de ser de dominio público, pero como la interpretación es de la Sinfónica de Berlín, los derechos recaen, si tú quieres, por ejemplo, ponerlo en tu stream, los derechos recaen en el ejecutante. ¿Funciona así o no funciona así? Así es. ¿Sí, no? Es que la ley de propiedad intelectual, además de conceder derechos a los autores, concede derechos a otros colectivos, como son los productores, los artistas e intérpretes y ejecutantes y las entidades de radiodifusión. Las entidades de radiodifusión quizá queda un poquito más lejos porque son las teles y las radios, pero productores y artistas, o sea, tienen reconocidos derechos. Además, artistas también tienen derechos morales. ¿Qué es lo que sucede con obras de ese tipo?
que al final, si lo graba otro productor y lo interpreta otro intérprete, no hay derechos de autor como tal, pero sí hay derechos de artista y sí hay derechos de producción. Ajá. Entonces, si quieres utilizar esa versión, necesitas pagar una remuneración a productores y artistas. Intérpretes, claro. ¿Y eso cómo se Así es. gestiona? ¿Con quién te tienes que poner en contacto para algo así? Vale, pues cuando queráis sincronizar una banda sonora, un trozo de una música, se llama licencia de sincronización. Por ejemplo, cuando tú le quieres meter a un vídeo un trocito de música de otro que ya ha sido previamente creado. Lo ideal es que os pongáis en contacto con entidades de gestión, ¿vale? Porque si llamáis a cualquier entidad de gestión, fundamentalmente llamad a la de los autores. Ellos, aunque no lo gestionen ellos, os van a decir en qué manos están, ¿vale? Y eso ya supone que te analiza medio mundo para decirte, habla con esta editorial o habla con esta otra editorial, que habitualmente pasa mucho, que esté en distintas manos y en distintos porcentajes, y para poder sincronizar esa obra, pues bueno, tengas que ponerte en contacto con ellos y cerrar un acuerdo, básicamente. Ajá. Oye, nosotros como creadores, ¿no? Si hago un libro, una imagen, una canción, un vídeo, para que sea mío, ¿tengo que registrar esto en algún lado? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo los protejo? Cuando tú creas... Vale, son dos cosas distintas. No. ¿Es recomendable? Sí, ¿vale? Porque era un poquito lo que comentaba al principio. La ley protege a un autor por el mero hecho de que haya creado. O sea que si yo ahora mismo me pongo a pintar, no pinto bien, si yo ahora mismo me pongo a pintar y os hago así, esa obra ya está protegida, aunque sea un garabato, ¿vale? Es un garabato by Maitane Valdecanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente no es algo que se tenga que hacer. ¿Se depositan las obras? Sí, se depositan. Es una cuestión de prueba, ¿vale? Y se pueden depositar o en los registros de propiedad intelectual, tanto territoriales como el estatal, como a través de tecnología de sellado del tiempo, como Sage Creative o cualquier otro método. No obstante, hay miles de fórmulas para poder acreditar que tú has creado algo. O sea, el mero hecho de generar copias, el hecho de automandarte un correo en el que aparezca, no sé, el texto que has redactado. O sea, de hecho, históricamente había una cosa que se llamaba prueba para pobres, porque ahora la tecnología ha mejorado esto muchísimo, y era que determinados autores se automandaban por correos la obra cerrada, el sobre ese se quedaba cerrado ya para siempre, y solo se abría en caso de conflicto, en plan de no, es que esa obra es mía, yo la creé antes. No, señoría, mire usted, aquí está el sobre de correos, ábralo para que vea la fecha en la que yo me mandé esta obra y que era de mi titularidad. Ahora, evidentemente, con la tecnología tenemos medios mucho más ágiles de hacerlo y cualquier tipo de envío casi, o sea, cuando le envíe yo, no sé, este guión a la productora, pues ya lo tiene. O sea, hay muchas fórmulas de probarlo. No obstante, cuando se va a vender, por ejemplo, a otros países, sí que es verdad que tener un registro realizado facilita las cosas para que parezca que no hay problemas. Pero vamos, que aunque hayas registrado tu obra, si luego viene otra persona y dice, es que no es verdad, no es suya, yo la creé 3 años antes, el registro ese no vale para nada, ¿vale? Porque lo que vale es la protección que se otorga por la ley a quien ha creado y no requiere de ningún requisito formal para ello. Es como si tuviera esa C de copyright, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que tú cuando ves algo que la tiene es como, a ver, ¿qué puedo hacer? Si tiene la C de copyright lo puedo copiar, si no la tiene, creo que hay como muchas lagunas también en ese tema, ¿no? ¿Cómo podemos abordar el tema de la C del copyright? Vale, pues yo como resumen os diría, solo sí es sí, ¿vale? ¿Solo? O sea, solo sí es sí. Ah, vale, ok. A lo que me refiero. Si tú vas a un contenido y no pone nada, es que tiene todos los derechos reservados. Si tú vas a un contenido y pone C, es que tiene todos los derechos reservados. Si tú vas a un contenido y pone una R de registrar, es que tiene todos los derechos reservados. Es decir, si alguien no te dice, te lo dejo, puedes usarlo, es que no lo puedes usar, ¿vale? Sin pasar por esa autorización. Luego hay, como os comentaba, pues tipos de licencia abiertas como el software libre o como licencias de Creative Commons, que lo que hace el titular es decir, aquí tienes mi obra, la puedes utilizar de esta determinada manera, ¿vale? Y entonces hay el movimiento más abierto dentro de las Creative Commons, es lo que se considera la CC0,
que si por ello, por esas personas fuera, renunciarían a ser citados como autores. Es lo que pasa, que la ley no lo permite, por lo que os decía al principio, de que es un derecho al que no puedes renunciar. Tú eres autor o autora de tu obra hasta si no quieres, ¿vale? La ley te dice que es así. Pero digamos que esa es la licencia más abierta y te permite modificar la obra, compartirla con fines económicos y lucrativos, de todo, ¿vale? Prácticamente. Y luego hay otro tipo de licencias también de Creative Commons que te dice, oye, yo te lo dejo, te la dejo que la uses, pero no la puedes modificar, y con modificar es coger una fotografía y cortarla. Si tú coges una fotografía y la cortas o le pasas un filtro por encima, eso es una transformación de la obra. Claro. Por lo tanto, no lo puedes hacer salvo que te hayan dejado hacerlo. O te dicen, no, te voy a permitir que incluso que la transformes, pero no la puedes utilizar con fines comerciales. Y la tienes que compartir igual, porque yo estoy buscando un movimiento abierto y por lo tanto quiero que la gente que utilice lo que yo he creado lo utilice de la misma forma y para promover el mismo movimiento. Entonces lo que tenemos es que mirar qué tipo de contenido queremos coger y qué es lo que pone. Y lo dicho, si no pone nada es que no lo puedes coger. Solo si pone, oye, tranquilidad, cógelo, en ese caso es en el que tendremos que pensar que sí estamos ante una licencia más abierta que nos permite otros usos. Es que aquí hay muchas capas de las que hablar, ¿eh? Porque Sí. hay muchos tipos de licencias, hay muchos tipos de contenidos, hay licencias que te permiten usarlo pero no ganar dinero con ello, o que te permiten ganar dinero con ello pero nombrando siempre al creador, ¿no? Es un tema bastante complicado e interesante, daría para mucho rato de hablar. Sí, de hecho yo tengo algunas preguntas que yo creo que cualquier creador de contenido que esté escuchando tenemos que hacer, ¿vale? La primera es, ¿qué pasa si me roban contenido? ¿Qué hago? ¿Cómo procedo? Veo que algo que he hecho lo está utilizando otra persona, ¿qué hago? Vale, depende dónde, ¿vale? Pero como norma general lo primero es avisar, ¿vale? Es lo que hacemos siempre. Y se hace, o bien lo hace el creador, o bien lo hace el abogado o el abogado que le lleve, en función de la seriedad y la trascendencia del asunto. Pero, por ejemplo, en materia de redes sociales, suele pasar mucho que alguien sube, da lo mismo, un fragmento audiovisual, y de repente, en lugar de retuitear o compartir ese contenido, lo que se hace es cogerlo, me lo llevo y lo subo yo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Primero, si tenemos algún tipo de escenario parecido a eso, lo que tenemos que hacer es reportar a la propia plataforma, ¿vale? Antes de nada, decir, oye, yo lo he subido, además tienes un apartado en el que te permite reportar ese contenido porque tú eres el titular, ¿vale? Y luego hay que tener otra cosa en cuenta, que ya sé que ya he hablado de ello, pero es súper importante, y son los términos y condiciones de las plataformas. Porque en muchos casos, cuando tú le das a he leído y aceptamos siempre, leer pocas veces, lo que hacemos es otorgar una licencia, ¿vale? Ese solo sí es sí lo hemos dado. Y lo que hacemos es otorgar una licencia a la propia plataforma y a las personas usuarias de esa plataforma, de tal manera que yo puedo ir a tu perfil, coger tu contenido, publicarlo en mi perfil y decir, ha sido creado por quien sea, ¿vale? La única obligación que tengo es citar, pero digamos que ese control que yo tenía sobre mi obra al margen de la plataforma no lo tengo dentro de la plataforma, al menos hasta que yo me dé de baja. Eso hace que, al margen de lo que sea correcto en esa plataforma a nivel ético, a nivel de etiqueta, a nivel de usuario y lo que tú sabes que tienes que hacer o no tienes que hacer, legalmente encuentra amparo porque realmente tú has concedido esa licencia. A mí me hace mucha gracia porque además esto pasa recurrentemente y cada X tiempo hay publicaciones, por ejemplo, en Facebook de los muros, y además, o sea, se vuelven virales y de repente te encuentras con tropecientas publicaciones iguales de yo le digo a Facebook que en base al artículo no sé cuántos de la ley de Roma, o sea, ni existe, ni se aplica eso, ni nada, pero lo de leer ya he visto que pasamos un poquito de puntillas, que todos mis derechos son míos y que yo no cedo ningún tipo de... A ver, es como si yo me planto ahí enfrente de, no sé, de la Hacienda Foral y digo, yo le digo a Hacienda que no voy a pagar impuestos porque el IVA me viene mal. No funciona, ¿vale? O sea, ya le has dado a la red social tu autorización y ahora tú puedes decir aquí en tu muro lo que te dé la gana, pero ni tu propiedad intelectual es tuya al margen de lo que evidentemente no puedes ceder,
pero ya le has autorizado a la red, a los usuarios, a que puedan utilizar tu contenido siempre reconociéndote. Por lo tanto, lo importante es que dependiendo qué uso vayamos a hacer de algo, lo publiquemos o no en esa red social, ¿vale? Si es algo que lo queremos vender posteriormente a una plataforma de pago, hombre, pues si ya lo has puesto a disposición del público de forma gratuita y encima que yo ha volado, tu estrategia no es buena, ¿vale? Otra cosa es que tú subas un pequeño tráiler, un pequeño tip, claro, y luego le pongas el candadito y digas, y ahora para entrar aquí tienes que pagar X, ¿vale? Pero no es, al final hay muchas cosas que con lógica funcionan bien. Pero ¿con quién tendríamos? Entiendo la lógica y el concepto, vale, lo has explicado perfectamente, pero ¿de quién nos deberíamos rodear los creadores? ¿Con quién deberíamos hablar? ¿Deberíamos tener un abogado como tú en nuestra agenda siempre? Yo me dedico exclusivamente a eso. O sea, mi respuesta siempre va a ser sí, y va a ser sí por un motivo fundamental. Y es, además por eso también hacemos estas cosas. Para mí lo fundamental de todo esto es que los creadores y las creadoras duden, ¿vale? Habitualmente, hay tal afán por crear, por subir, por compartir, que no nos paramos a decir, oye, ¿qué repercusiones puede tener esto? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Tengo que ceder? ¿No tengo que ceder? Me ha llamado una plataforma que quiere comprarme este contenido y yo, que solo estoy pensando en el proyecto y en que me van a pagar, firmo sin leer absolutamente nada, sin saber lo que estoy cediendo. Luego pasa pues que hay grupos de música que no tienen sus propios derechos para hacer musicales, que hay creadores que han cedido la totalidad de su obra, por ejemplo, de un programa, y que luego pueden transformar ese programa y cargárselos y que entren otros creadores. O sea, lo importante es saber, ¿vale? Para no equivocarse demasiado es saber. Riesgos vamos a tener siempre, ¿vale? Pero yo siempre digo que a mí me gusta preparar los asuntos para que si dan problemas ya estén ganados, pero eso solo lo puedo hacer antes. O sea, claro, si ya me vienes con las cosas de, oye, Maitane, mira lo que he firmado, pues ya solo te puedo decir lo que te va a pasar, pero ya no te puedo ayudar. Ya la hemos liado, ahí ya estoy estoy así, atadita de manos, y me obligas a, no sé, a presentar una batalla frente a alguien que tiene un bazooka y yo con un tirachinas. Pues así me lo pones muy complicado. Yo, quiero que ganemos las dos partes. Y entonces para eso siempre el montar los proyectos desde el origen y el solventar las dudas, cuando hay dudas antes de hacer nada, siempre es lo más importante. Saber un poquito de propiedad intelectual para pararte a pensar, tengo que hablar de esto con alguien porque esto me puede ocasionar problemas, y luego también a la inversa, porque los problemas pueden venirnos, uno, porque nos infrinjan los derechos a nosotros, dos, porque nosotros sin saberlo los infringamos. Y además, claro, no es lo mismo coger, no sé, una foto de un selfie de unas personas que se tomaban algo en la calle, que coger, no sé, un trocito de una canción de Queen. Es que, prepara la chequera, porque el problema que vas a tener es muy gordo. Entonces, al final es un poco eso, tener unas nociones un poquito básicas a nivel divulgativo y tener a alguien que te acompañe en tu proyecto, pues para equivocarte lo menos posible y que las cosas salgan de la mejor manera posible. También obtener la mayor rentabilidad y el mayor futuro a la creación. Wow, qué interesante. Qué interesante. Es una de las entrevistas con las que más preguntas creo que se nos van a quedar en el tintero. Así que os animamos a todos, yo creo. Me voy a guardar el contacto porque quiero saber más, necesito saber más sobre esto. Pues acuérdate, Maitane, de mí gracias, Maitane. Esto no es una idea ni un desarrollo, pero un porcentaje de esto tiene que caer. Tengo claro. Además, lo hemos grabado. Yo lo he visto, hay prueba, ¿eh? Hay prueba. Muchísimas gracias por gracias. informarnos también, ¿verdad?